Bienvenido a un nuevo video que queremos compartir con vos, hablando de un avivamiento para Tiatira. Esta es la cuarta entrega que hace el apóstol Juan a una de las iglesias. ¿Sí? Eran 7 iglesias, la cuarta es Tiatira, y hay una palabra del Señor para nosotros en esta hora. Así que te invito a abrir tu Biblia en Apocalipsis, en el capítulo 2, versículo 18 dice: y escriba al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. Quiero que comencemos hablando de Tiatira. Era una ciudad muy importante, fundada por Alejandro Magno unos 300 años antes de Cristo. Esta ciudad fue una base militar que luego, en el Imperio Romano, fue transformada en una ciudad muy importante y comercial. Así que eso es como base para saber de qué ciudad estamos hablando. El significado de Tiatira es sacrificio continuo. Vamos a ver que en la presentación que el Señor hace a la iglesia de Tiatira, Él se presenta en primer lugar como el Hijo de Dios. Ahora, qué curioso es que la iglesia de Cristo, la iglesia del Señor que se encontraba en Tiatira, necesitara que Jesús se presentara como el Hijo de Dios. Está diciendo Jesús: soy soberano, soy el dueño de la iglesia. Tiatira, tenemos que decir que era una iglesia real, con un ministerio que funcionaba allí. Pero como lo venimos diciendo en cada una de las palabras que venimos compartiendo, tanto de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, ahora Tiatira, que no solo pertenecía esta palabra a una iglesia local, sino también que proféticamente se extiende a una época y, por supuesto, también llega a nosotros para dejarnos un mensaje para nuestras congregaciones y para nuestra vida. Entonces, dicho esto, tenemos que decir que si el Señor se presentó de esta manera, es porque indudablemente quería corregir algo que tenía que ver con esto. Tiatira pertenece proféticamente, como lo decíamos antes, aproximadamente desde el año 606 al 1517. Como que esa era abarca un poco este mensaje que va dirigido de parte del Señor. Por eso leemos también que el Señor le dice que Él es el que tiene ojos como llama de fuego. Claramente el Señor diciendo: estoy viendo todas las cosas. Estoy mirando con mis ojos que son como fuego, ¿sí? Que consume. Estoy mirando hasta lo más profundo de lo que está pasando en Tiatira. Y luego dice: y pies semejantes al bronce bruñido. Claramente está hablando de firmeza, está hablando de autoridad. Por eso necesitamos ahora continuar con esta palabra y entender por qué Jesús se presentó de esta manera. Es lindo saber, y hacer un paréntesis, que cuando miramos la revelación que Jesús le da a Juan de su persona en Apocalipsis 1, es maravilloso, y esa revelación sirvió para que después, en los mensajes subsiguientes a las distintas iglesias, Juan pudiera, de esa revelación inicial, el Señor le mostrara para qué le había dado esa revelación, esa palabra, porque tenía un significado, un sentido para cada una de esas congregaciones y para lo que habría de venir también en un futuro. Le dice el Señor: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Qué lindo lo que en principio el Señor halaga.
Dice, conozco tus obras. Esto se lo dice hasta aquí a las 4 iglesias. ¿Sí? Claramente el Señor está atento a todo servicio que le demos a Él, a todo lo que hagamos para la gloria de su nombre. Pero también dice que estaba mirando el amor que tenían, la fe, el servicio, la paciencia, y que dice tus obras postreras, es decir, las últimas que venís haciendo, ahora cuando esta palabra estaba llegando, son más que las primeras, abundan, hay mucha obra. Y esto era algo que el Señor lo remarca y nos remarca a nosotros. Qué importante es servir a Dios, no estar con las manos vacías, poder dar lo mejor de nosotros para poder agradar al Señor y llevar fruto para Él. Ahora empieza el mensaje por el cual ahora vamos a concentrarnos para poder entender por qué Tiatira necesitaba un avivamiento y todas aquellas personas que se identifiquen con esto también lo necesitan. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. Quiero aclararte algo. Me fui al original griego, allí al interlineal, y dice, pero tengo cosas contra ti. Así que las palabras unas pocas está agregado por el escritor, por aquel traductor que decidió poner esto, no sabemos bien por qué. Así que lo correcto, de acuerdo al interlineal griego, sería, pero tengo cosas contra ti. No unas pocas, tengo cosas contra ti. Y dice que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza. Dice, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Cuando hablamos de Jezabel, puede ser, no lo sabemos a ciencia cierta, que existiera de verdad una persona con este nombre dentro de la iglesia de Tiatira, que estaba ejerciendo a través de sus falsas profecías dominio y control del liderazgo de la iglesia. Pero si nos remontamos a la historia bíblica, Jezabel fue la esposa de un rey que practicaba la hechicería y a través de todo aquello generaba un control sobre el pueblo y buscaba que la gente no adorara a Jehová, sino a Baal. Por eso podemos interpretar que Jezabel tiene que ver con un espíritu que viene sobre la iglesia para tratar de seducir a los cristianos a pecar contra Dios, a tenerle temor al hombre y a no obedecer la palabra de Dios. Este espíritu de Jezabel estaba presente en Tiatira. Y si lo llevamos al plano de lo que decíamos desde el año 606 a 1517, uno de los conflictos más grandes que vivió la iglesia fue justamente el cómo poco a poco se fue corrompiendo su liderazgo. Recordemos que en la entrega anterior hablábamos de que la iglesia se había casado con el Estado. Y muchos ministros de Dios empezaron a ser levantados por el simple hecho de que tenían quizá cierta llegada al gobierno, pero no por un llamado real de Dios. Había muchos hechiceros, gente del culto pagano, del culto babilónico, que habían empezado a ser perseguidos por Constantino y se habían vuelto al cristianismo falsamente y ahora eran parte del liderazgo cristiano. Así que había una mezcla, se practicaban cosas del ocultismo dentro de las iglesias cristianas. Por eso hubo un crecimiento de lo que se conoce como el culto babilónico y la iglesia comenzó a venerar personas, nombrarlas santos, y muchas cosas empezaron a aparecer que no estaban en la Biblia y empezaron a enseñarse como verdades cristianas.
ese espíritu de Jezabel comenzó a controlar desde un lugar de hechicería y de engaño a mucha parte del liderazgo cristiano de aquella época. Por eso fue llamado el oscurantismo, o la iglesia oscura, o el tiempo de la oscuridad, aquellos años, cuando poco a poco el liderazgo de la iglesia dejó al pueblo del Señor cada vez más lejos de poder tener un avivamiento, más lejos de la palabra de Dios, que poco a poco empezó a ser solo leída por aquellos que eran dignos de poder hacerlo y de enseñarlo a su manera. Al canon bíblico se le agregaron libros apócrifos. Y así es como la iglesia cristiana comenzó a vivir sus tiempos más oscuros, al punto tal que la iglesia gobernaba, casi por decirlo de alguna manera, el mundo principal, el mundo más conocido, el mundo de Occidente. Entonces, cuando hablamos de este espíritu de control que llevaba a que la gente no pudiera entender cómo eran las cosas de Dios y a tener conocimientos equivocados de la palabra de Dios. Entonces, en esta lectura que estamos haciendo de lo que el Señor estaba diciéndole, Él dice que le ha dado tiempo para que se arrepienta. Y de alguna manera se lo está dando a todos aquellos que habían entrado bajo ese espíritu, tanto líderes como gente que se habían puesto de acuerdo con esos liderazgos. Dice, pero no se quiere arrepentir de su fornicación. Entendiendo aquí que la fornicación no es solo la vida sexual fuera del matrimonio, que es como pecado, sino también todo tipo de adulterio espiritual, de fornicación espiritual, con la cual se le estaba fallando a Dios. Y dice la palabra, he aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Ahora, es tremendo cuando dice aquí la palabra cama, yo buscaba y veía que está hablando de enfermedad, la arroja en cama de enfermedad. Entonces, venía un juicio de parte de Dios para todos aquellos que se habían dejado hechizar por estas doctrinas falsas y esta vida liviana aún dentro del templo, dentro de las cosas sagradas, dentro de lo que tenía que ver con la obra del Señor. Dice, y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Cuando hablamos aquí de obras, está hablando de todo tipo de obras. Las obras pueden ser buenas para servir y honrar a Dios. Las obras también pueden ser pecaminosas. Por eso dice, a cada uno, según su obra, le voy a dar. Dios es justo y no va a darles a todos lo mismo, sino de acuerdo a cómo hemos sido para con Dios y cómo le hemos servido a nuestro Señor. Ahora bien, mirá lo que le dice el Señor a aquellos que estaban ahí luchando con todo esto. Dice, pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. Si volvemos a la época del oscurantismo, aquellos hermanos en la fe que con fidelidad y amor seguían al Señor, pero encontraban que en una gran parte del liderazgo, sobre todo el liderazgo principal de la iglesia, las cosas no eran como habían sido en los tiempos apostólicos.
y lo que se enseñaba no era una doctrina sana y recibían mucha presión de parte de los líderes. Se vivían cosas muy feas, había enseñanzas muy fuertes y se terminaba oprimiendo para sacarle el dinero a la gente, cobrando, por ejemplo, las indulgencias, aquellos cobros conocidos por la iglesia para asegurar la salvación o el menor tiempo dentro de supuestamente esa etapa de purgatorio, la cual la Biblia no nos habla que exista. Sin embargo, el purgatorio era una de las doctrinas que se enseñaba y a partir de eso se cobraban las indulgencias. Y la gente de buena fe creía que podía salvar a sus muertos del purgatorio, hacer que estuvieran menos años esperando poder entrar al cielo. Vendían sus propiedades, entregaban tremendas ofrendas. Y así es como la iglesia comenzó a enriquecerse, el liderazgo. Y muchos de aquellos hermanos que por supuesto desconocían la palabra, ya no se les permitía, a partir de ciertos años ya solamente en latín se podía participar de una reunión, de una misa. Y entonces esta gente, el Señor les dice claramente que no les iba a imponer más carga de la que ya tenían. Dios en su misericordia sabía que la que estaban pasando era una dificultad muy grande. Probablemente Tiatira como iglesia tenía esta realidad de gente con un corazón para el Señor, pero no encontraba en el liderazgo que estaba atado a esta mujer que se llamaba profetisa a sí misma, pero tenía controlado todo el sistema allí de la iglesia. Tolerar estas cosas no es algo que venga y traiga bendición. La iglesia siempre debe resistirse a todo aquello que quiera sacarnos de la verdad de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, al seguir leyendo la palabra en esta hora, mirá lo que dice. Pero lo que tenéis, dice el versículo 25, retenedlo hasta que yo venga. No importa si es poquito, retenelo. Sostenete ahí agarrado de lo que pudiste lograr en el Señor. Y al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. ¿Por qué esta promesa a esta iglesia? Recordemos que la iglesia tenía autoridad sobre las naciones, pero dada por el emperador. Y aun cuando ya el imperio quizá había perdido fuerza o había desaparecido, la iglesia continuó con autoridad política, pero no dada por Dios, dada por los hombres. Pero el Señor dice que a aquellos que no se habían contaminado, Él les iba a dar autoridad directa sobre las naciones. Y mirá lo que dice, que esta autoridad que el Señor daba, dice, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana, que no es otro que la presencia del Señor Jesús, su presencia, su compañía. El premio mayor que tenemos es tenerlo a Él. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Yo quiero cerrar, pero esta palabra tiene un título. Le pusimos un avivamiento para Tiatira. Porque muchos de los que quizás ven este video se encuentran que en sus vidas han tolerado, así como la iglesia toleró a Jezabel, han tolerado cosas en su vida. Y la tolerancia no es exactamente algo que Dios quiere cuando se trata del pecado, de lo que desagrada a nuestro Dios. Por eso, para cerrar esta palabra, yo quisiera que pudieras entender qué es tolerar.
Y yo me lo anoté, dice, es admitir, permitir una cosa que tenemos autoridad para impedir. Tremendo. Vos podés impedir que invada tu vida ese espíritu de Jezabel. Si sos un cristiano que está tolerando en su vida el horóscopo, si estás tolerando en tu vida la pornografía, si estás tolerando en tu vida cualquier cosa que te aleja de Dios, vicios, si estás tolerando la tibieza, fíjate la definición que recién leíamos, tolerar es cuando estoy permitiendo algo en mi vida que tengo la autoridad de decir, yo no quiero esto, yo no quiero ser un tibio. Yo no quiero que la falsa doctrina llene mi mente y mi corazón. Pero necesito el fuego del Espíritu para poder resistir a todo eso y para poder servir a Dios aún en medio de situaciones difíciles. Quizás como Tiatira estás sintiendo que en tu vida has tolerado algún tipo de Jezabel, algún tipo de control que no viene del Señor. Quizás hay cosas que controlan tu vida, tu carácter, tu mal humor, tus decisiones. Pero el Señor te está llamando, porque Él quiere que entres en un avivamiento del Espíritu Santo. Por eso yo te invito ahora a que abras tu corazón y no toleres más a nada ni a nadie que te aleje de la presencia del Señor, que te aleje de un avivamiento. Él es la estrella de la mañana, Él quiere venir a tu vida, llenarlo todo. El Espíritu Santo te está llamando. Esta es la cuarta entrega. Si no escuchaste las otras, escuchalas. Y deja que el Espíritu Santo trabaje. No mires esto como si fuera una prédica más. A mí no me interesa solo que tengas conocimiento y digas, mira lo que pasó. No. Lo que me interesa es que cuando termine este video puedas doblar tus rodillas y decirle, Señor, yo quiero un avivamiento. No quiero tolerar en mi vida nada de Jezabel. Si hay algo que no proviene de tu espíritu y ha entrado en mi vida, una doctrina, una teología, una forma de cristianismo que no es la tuya, liviandad espiritual, tibieza, lo que sea, no lo toleres más. Llévalo al Señor, arrepentite, decirle, Señor, yo no quiero ser de los hijos de Jezabel que heredan muerte. Yo soy tu hijo. Tú te presentas como el Hijo de Dios y yo soy hijo de Dios también. Yo quiero ese avivamiento. Quiero heredar tu presencia, la estrella de la mañana. Quiero que avives el fuego en mi corazón. Cerrá tus ojos ahí donde estás. Y vamos a orar juntos. Y cuando este video haya terminado, sigue orando. Búscale al Señor. Y si lográs que se despierte ese hambre y esa sed, mirá los otros videos. Y si ya los viste y tenés que volverlos a ver, deja que el Espíritu Santo te hable. Si los miraste solo por mirar o porque, alguien te lo compartió, volvelo a mirar, pero ahora con hambre. Y vas a ver que el Espíritu Santo va a venir a tu vida para que puedas dejar obrar al Señor en tu corazón. Padre, en el nombre de Jesús, yo oro en esta hora de acuerdo con ese hermano, esa hermana, que del otro lado está diciendo, Señor, no quiero tolerar más en mi vida nada que haya sido puesto en mi corazón por Jezabel. No quiero tolerar ninguna doctrina equivocada. No quiero tolerar ninguna tibieza espiritual. No quiero tolerar, Señor, nada que me aleja de ti. No quiero tolerar el temor al hombre. Señor, lo rechazo de mi vida, te lo consagro a ti. Y quiero que en esta hora me limpies de toda fornicación, de toda forma de pecado, de todo lo que me aleja de ti. Y enciende ese fuego de avivamiento para que mi vida sea de bendición a donde yo vaya. Lléname de tu Espíritu Santo. Pídele que te llene del Espíritu Santo. Y no dejes de pedirlo hasta que de verdad experimentes la presencia de Dios en tu vida, como la experimentaron los apóstoles en Pentecostés. Señor, completa la obra en la vida de mis hermanos. Llénalos, enciende el fuego. Dales un nuevo tiempo a partir de hoy. En el nombre de Jesús. Amén
y amén. Recibe en esta hora ese avivamiento del Espíritu en tu corazón, que se despierte hambre y sed de ti, del Señor en tu vida, y que puedas iniciar una etapa donde la unción sea todo para vos. Te mando un abrazo grande. Buscale al Señor con todo el corazón hasta encontrarle. Él dice su palabra, me dejaré hallar por vosotros. Esa palabra es para vos. Que Dios te bendiga.